Yo, como siempre, dejo en claro que no sé qué tanta credibilidad tendrán, pero pues hay informaciones de que supuestamente Mikhail Faye sería un jugador que podría terminar saliendo del Barça y que podría salir por unos 15 millones aproximadamente al Porto. También hay informaciones que dicen que Flick está totalmente reacio a dejarle ir y que podría incluso darle una que otra oportunidad para que vea que cuenta con él. Yo sinceramente quiero hablar sobre esto, y es que si he cometido un error es que llego tarde realmente para comentarlo, porque realmente no tendría que haber hablado del jugador ya desde antes, y de hecho quería hacerlo, pero al final no lo terminé haciendo por una cuestión muy simple, y es que no hablé de ello debido a que, pues bueno, no hablé de ello debido a que estamos en una situación en la que hay muchos temas y pues no pude hablar de un jugador de cantera, aunque realmente sí que he querido también hablar no solo de Mikhail Faye, también hablar propiamente de lo que es Noah Darvish, otro jugador de la cantera, y otros jugadores de lo que son las categorías inferiores del Barça. Sin embargo, como digo, no lo pude comentar, y ahora creo que es un momento idóneo, idóneo para poder verdaderamente pues hablarlo. Entonces, yo sí tengo que decir algo. Empiezo con lo primero. Es solo mi opinión, pero quiero empezar aquí a hablar de una que otra cosa, y es la peligrosa política de fichajes que se está empezando a adoptar. Y aquí, como siempre, pues dejo en claro que no es mi afán el intentar atacar a nadie. Sí, o sea, no es mi afán, no es lo que quiero conseguir, pero sinceramente sí que me está preocupando un poco la política que se está adoptando en cuanto a materia de fichajes, principalmente con canteranos, lo voy a ser sincero, en cuanto a canteranos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ahorita se está hablando de que podría terminar saliendo Mikhail Faye por una cuestión de, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Tipo, pues 15 millones al Porto. Bien, ¿dónde está el problema aquí? Bueno, el problema primero que todo está que yo evidentemente a Mikhail Faye le considero un jugador digno como para estar en el Barça. No considero que sea algo positivo una venta de él, y pues considero que más que ayudar esto más bien estaría perjudicando. Considero que estaría perjudicando, entonces que no nos beneficia realmente de mucho, porque es un jugador que, bueno, yo no sé quién lo haya visto jugar aquí, pero creo que es un jugador que tiene bastante que dar, tiene muchas cosas interesantes, porque es un jugador que, más que nada por la actitud, el tema de atreverse, la forma en la que juega, sí es ese estilo tan guerrillero que, bueno, yo no voy a comparar, pero sería un poco del perfil Araujo. Pues ese tipo de perfil de jugador que es sólido en defensa, no tanto por anticipación, sino que es sólido en defensa, que tiene personalidad, que es joven, que por supuesto está en el Barça. Sinceramente, el simple hecho de intentar dejar de salir, no sé, yo creo que sería ya algo que no nos beneficiaría de mucho, que nos perjudicaría y que al final no nos ayudaría demasiado, por así decirlo. Bien, ahora, primero que todo, ¿dónde está el problema aquí también? Pues que hay otra política de fichajes aparte de esto, que es el estar fichando muchos jugadores que al parecer son de afuera, es decir, empezar a los jugadores de la cantera a empezar a sacarlos, y al mismo tiempo empezar a traer aquí a nuevos jugadores que, bueno, a ver, claramente son buenos, pero son jugadores que, quieras o no, son jugadores que vienen de fuera y que se está adoptando una política de más cartera a más cantera. Y yo no es que quiera acusar aquí a nadie de nada, pero a ver, es que aquí tenemos algo en específico que comentar. ¿Cuáles se preguntarán? Pues el tema de que hemos tenido, por ejemplo, que ha sonado ya desde antes, por ejemplo, antes Hendrik, antes de sonar, por ejemplo, lo que es Vitor Roque, sonó Hendrik, y se lo querían fichar para la cantera. Han estado sonando también uno que otro jugador más que nada brasileño. Y por supuesto, para mí los jugadores de Brasil son jugadores fantásticos. No voy a decir que son jugadores especialmente malos, no. Son jugadores que son buenos, jugadores buenísimos, que a mí sinceramente me gustan. Jugadores que me gustan, jugadores que yo no voy a decir que son malos, pero es que aquí hay un problema, y es que da la sensación, evidentemente, y no quiero acusar, pero de que están empezando a maltrabajar la cantera, y pues evidentemente pienso que en esto tiene que ver un poco Deco, porque
creo que no es muy raro, creo que es un poco raro y que no es muy común el hecho de que tus jugadores que son de tu estilo, jugadores que están formados aquí, jugadores que son ADN Barça, es decir, que son jugadores que tienen esto del toque del balón, visión de juego, que son jugadores técnicos, tácticos, los estés empezando a sacar y estás empezando esto a llenar más que de formación táctica, pues de jugadores simplemente talentosos, como si estuviésemos coleccionando, pues yo que sé, cracks nada más, como en la época de Bartomeu, sin llegar por supuesto a ese límite, gracias a Dios, de momento. Entonces aquí es a lo que me refiero, pues a que estamos llegando a un punto en el que se está empezando a adoptar esta postura donde se van a fichar pues al parecer a cualquier jugador, es decir, pues a jugadores, pues que si Vitor Roque, que si por una parte yo que sé, que si Vitor Roque, que si querían fichar a Endrick, también hace rato estaba sonando otro jugador brasileño que juega en la misma banda de Lamine Yamal, que todos por supuesto son buenos, pero da la sensación de que todos tienen la misma nacionalidad, son del mismo perfil y son fichados por un director deportivo que también tiene la misma nacionalidad. Yo repito, no voy a acusar aquí de nada, pero sí me extraña muchísimo la postura que se está empezando a adoptar. Sí, es una postura que no me gusta y que es una postura que, a ver, quieras o no, nos va a terminar perjudicando tarde o temprano. Entonces, la cantera siempre ha sido importante. Siempre ha sido importante y siempre ha sido algo muy valioso para nosotros, porque propiamente de estar trabajando en la cantera, de donde ha salido, ¿qué jugadores han salido de estar trabajando en la cantera? Ha salido Xavi, ha salido Iniesta, ha salido Messi, ha salido Puyol, ha salido Valdés, incluso jugadores que hemos repatriado, ¿no? Como por supuesto Piqué, jugadores como Fábregas, que en su momento también lo repatriamos, esta clase de jugadores. Pero ¿cuál es el asunto? Que propiamente jugadores de la actualidad, Lamine Yamal, Gavi, Ansu Fati, Fermín, Valde, Héctor Ford, Cubarsí, todos estos jugadores han salido de la cantera. Han salido de la cantera. Por supuesto, el concepto de cantera, por supuesto, en parte tiene que ser fichar. Por supuesto que tiene que ser fichar, pero más aparte de fichar, yo solo aclaro una cosa, aparte de fichar, lo más importante es escoger los jugadores que vayas adheriendo a las categorías inferiores y que los vayas trabajando bien. Si tú vas trabajando bien en general estos futbolistas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que te va a salir un jugador que a lo largo pues va a estar formado en lo táctico y que más aparte va a ser un jugador talentoso. Y estos jugadores específicamente son jugadores que comparten algo en común. Y es que a diferencia de jugadores que por ejemplo suelen llegar de fuera, que yo no los discrimino, son jugadores que suelen tener mínimo un pequeño sentimiento por el Barça, porque como están formados allí, son jugadores que pues al estar en la cantera hicieron pruebas para la cantera y como hicieron pruebas demuestra que tienen una cierta simpatía, un cierto compromiso, que llegaron ellos al Barça y no el Barça los trajo, pues son jugadores que tienen un sentimiento, que ya saben en parte un poco cómo se maneja lo del entorno, el tema táctico. Entonces todo esto son cosas que en general enriquecen, cosas que van más allá del talento, que también te pueden enriquecer, y por supuesto son jugadores que por este sentimiento te pueden llegar a ayudar incluso en lo económico. ¿Respecto a qué? En lo económico, ¿en qué sentido? Pues que estos jugadores te pueden ayudar, como por ejemplo en su momento lo hizo Ansu Fati, que son jugadores que incluso estuvieron dispuestos a bajarse el sueldo, sí, jugadores que estuvieron dispuestos a bajarse el sueldo, rechazando ofertas de otros clubes, de otras ligas que claramente eran infinitamente superior a las del Barça, y son jugadores que también en cuanto a apoyarte respecto a tema de vestuario, porque son jugadores que unen más que dividir, dependiendo del caso, como por ejemplo otro caso excepcional que puede ser Ilaix Moriba, que eso es al revés. Pues por ejemplo lo que suele pasar como por norma general es que estos jugadores te suelen apoyar, te suelen ayudar respecto a temas extra, ayuditas extra que no te dan otros jugadores. Entonces para mí es importante, y la cantera es prioridad en cuanto se trabaja ahora. La cantera no solo es prioridad en cómo se trabaja, sino también en el papel que tiene que asumir. Con Xavi era, vamos a decir que prioritario. Estoy seguro que con Flick seguramente si de verdad cuenta con Mikayil Fallé y más o menos está viendo que la cantera del Barça es buena y empieza a seguir un poco lo que es el Barça B y ve qué talentos hay allí, como por ejemplo pues Marc Guiu, que está rotando un poco a primer equipo Barça Athletic, otro que podría ser pues tal vez Astralaga, Garrido, etcétera. Pues son jugadores que podemos tener ahí más o menos en stand-by. Pero ¿qué es lo que pasa con lo demás? Que en general para mí la política correcta tiene que ser por ejemplo la que mencionó Xavi en su momento. ¿Cuál? Pues muy simple, que la política era que todo lo que necesitamos primero revisamos en la cantera si hay algo, si nos sirve, y a partir de ahí si no nos sirve, pues ahora sí
pues empezamos a fichar, es decir, el concepto de cantera más cartera. Por ejemplo, si necesitamos un portero, bueno, primero revisamos qué hay en la cantera. Si no hay algo más o menos prometedor o hay prometedor pero todavía creemos que le falta tal, pues vamos y nos fichamos ahora sí un portero. Es decir, primero siempre revisamos en casa, a partir de allí ya empezamos a revisar. Esa política a mí se me hace la correcta y creo que es la que se debería de adoptar, y que sinceramente debería ser la mejor debería ser la que se adopte, y por supuesto esto siempre nos podría ayudar en todo sentido. Ahora, una parte por esto, en cuanto al tema de la cantera, cómo se debería de trabajar, qué papel debería asumir, que es clave y todo lo que están empezando a hacer ahora. Si ya a partir de aquí nos vamos y queremos hablar un poco ya un poco en general sobre esta posible venta de Mikhail Faye, pues bueno, aquí empezamos a hablar un poco más en específico. Yo lo que quiero dejar en claro es que si Mikhail Faye por cuestiones lógicas se me hace un futbolista espléndido y que se me hace muy prometedor y muy ilusionante, obviamente no quiero que le vendan, pero como mínimo si lo van a hacer tienen que hacerlo como por una cantidad, vamos a decir que mínimamente decente. Por no decir que incluso deberían utilizar la fórmula que utilizaron con Nico González, el jugador que también precisamente se fue al Porto. Es decir, esta opción de, bueno, te vas, pero si hay una futura venta, tengo derecho a una cierta cantidad, pero independientemente de cosas así relacionadas con dinero por futuras ventas, no. Principalmente una especie de opción de recompra. ¿Por qué? Porque sería una especie de cesión, una especie de traspaso formal, pero con características de cesión. Es decir, que si yo quiero recuperar al jugador, fácilmente lo puedo recuperar porque tengo opción de recompra y una opción de recompra ya establecida. Entonces yo principalmente por eso te establecería una opción como mínimo, vamos a decir que de recompra vamos a decir que sea más o menos similar tal vez al precio al que le están diciendo que le quieren vender, es decir 15, más o menos una opción de recompra de 15 o incluso de 10 para menos. Y en todo caso, si le van a vender sin opciones de recompra, pues como mínimo yo tomando en cuenta el potencial del jugador, que es espléndido, el tiempo que ha estado en el Barça, que por supuesto esto ya le conlleva una formación, las características propias del jugador y lo prometedor que puede llegar a ser, y que por supuesto si se ficha joven y por supuesto se digamos que fracasa, pues no se va a devaluar porque está joven, tiene talento, entonces todavía es prometedor. Por todas estas características yo mínimamente lo trataría de vender, vamos a decir que por unos 35 millones para arriba. A partir de aquí todo lo que sea para abajo se me hace sinceramente un terrible error, se me hace sinceramente un regalo. Y obviamente si estoy hablando de que mínimo 35 y están hablando de que le quieren vender por 15, hombre, pues yo no sé, pero se me hace un poco bajo, porque en realidad este jugador, salvo que quieran intentar hacer fair play o una cosa por el estilo, yo no entiendo sinceramente su venta, o salvo que el jugador quisiera irse, el club quiere que se quede, Flick quiere que se quede, pero el jugador quiere irse por alguna cuestión de que tal vez ve que ya hay muchos centrales, por una parte ahí está Cubarsí, más o menos cree que con la salida de Xavi pues ya no va a tener un protagonismo tan grande. A lo mejor si es por una cuestión así, pues tristemente se tendrá que negociar, pues lo que se tenga que negociar, ya no te queda de otra. Pero si el jugador no tiene una necesidad enorme de irse, el propio representante no está presionando porque se tenga que ir, yo sinceramente no entiendo como por qué se debería de ir. Entonces, si al menos le van a sacar, que sea como una fórmula de recompra, pero si pueden no sacarle, no le saquen. Es un jugador importante. Ahora, si es cierto esto de que Flick supuestamente cuenta con él, pues todavía menos razones para que le vendan. O si en todo caso el jugador se quiere quedar, Flick lo quiere, pero en todo caso por alguna extraña razón le quieren vender para hacer caja, cosa que no me lo creo, pues como mínimo pues véndanlo por una cantidad decente, pero repito, si pueden no venderlo, no lo vendan, y menos aún si Flick lo quiere, porque ¿qué quiere decir? Pues lo más importante, que estaríamos pisando la voluntad del entrenador, lo cual sinceramente preocupa por lo que ya había dicho antes. Lo que ya habían dicho antes en prensa, de que supuestamente Xavi quería pues así que unos ciertos cambios y que Laporta puede que no le haya gustado y que por ende tal vez por eso aprovechó el pretexto de las declaraciones que dio para sacarle, que así tristemente lo ha hecho. No sé si sea por eso, pero quiere decir que si se hace esto otra vez estaría pisando otra vez la voluntad del entrenador. Yo solo pido una cosa, hagan lo que quiera el entrenador. Tengas a Flick, tengas a Xavi, tengas lo que quieras, que es lo que ya habíamos comentado antes. Tienes que confiar en el entrenador, tienes que darle poder y tienes que quererlo más allá de los resultados, reforzarlo y por supuesto estar dispuesto a todo. Si no puedes ficharlo, entiendo, pero
tienes que respetar su voluntad. Si no quiere a un jugador, ese jugador se va. Si quiere a este jugador llega. Pero en general le tienes que hacer caso, le tienes que respetar en el sentido de que le tienes que dar autoridad, le tienes que dar poder de decisión, le tienes que obedecer, le tienes que respetar la decisión. Tienes que tenerlo en una jerarquía hasta arriba. A la dirección técnica y a la dirección deportiva los tienes que tener hasta arriba y a partir de allí los obedeces. Y si ves que la dirección deportiva no le gusta, pues entonces en este caso tomar en cuenta que Flick es la apuesta y que Deco no me gusta, pues lo normal sería entonces destituir a Deco y simplemente pues dejar que Flick escoja a su director deportivo y a partir de ahí pues todo está muy bien. Sí, pero escoger entre Deco y Flick, obviamente escojo a Flick, pero yo solo pido una cosa: obedezcan a Flick. Si Flick no lo quiere, bueno, Flick sabrá por qué lo hace, que se le traspase, pero si es cierta esta información de que Flick lo quiere, que cuenta con él e incluso está dispuesto a participar en la pretemporada, hacerlo participar y contar para esta próxima temporada, sinceramente, si está dispuesto a llegar tan lejos por Mikhail Falles, yo sinceramente lo vería bien. Si de verdad está dispuesto a llegar lejos, pues quiere decir que de verdad quiere que se quede. Entonces solo pido una cosa: obedezcan al entrenador, hagan lo que el entrenador quiere. Empieza a preocupar el trato a la cantera y por supuesto lo más importante, el trato al entrenador, porque si un entrenador no tiene apoyo de la directiva y de la dirección deportiva, está destinado prácticamente a fracasar, porque va a demostrar su talento y su potencial a un 50%, por no decir que menos. Entonces en síntesis solo pido eso: háganle caso a Flick, la cantera empieza a preocupar, y si van a traspasar a Mikhail Falles, no lo hagan por una cantidad menor, porque de por sí tenemos problemas con esto, que si la norma del 1-1, amortización de jugadores, que si te da ganancias, que si te da pérdidas, te vas molestando. Si ya de por sí tenemos problemas con el tema de la masa salarial, con un traspaso tan triste de 15 millones, sinceramente vamos a terminar peor. Pero bueno, habrá que ver de quién es el responsable de estas operaciones. Me preocuparía que sea Deco. En fin, ojalá pues hagan algo con Mikhail Falles, ojalá se quede, y si van a hacer algo, mínimo denle un trato decente, por favor. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, en el canal principal de anime y manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.